Buenos días, el día de hoy vamos a comenzar con la clase virtual de historia correspondiente a la economía medieval. Algo ya habíamos hablado en la clase pasada. ¿Por qué? Porque la clase pasada explicamos qué era el vasallaje, qué era un señor feudal y qué era el señorío rural y cada uno de los lugares que constituía este señorío rural. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar en qué consistía, cuáles eran las características fundamentales que tenía la economía en la época medieval. Hay dos características que ustedes se tienen que saber. Primero, en la época feudal, la población de las ciudades decayó de una manera impresionante, ¿sí? Casi no había población en las ciudades. ¿Por qué? Primero, por una causa natural. Aumentó la mortalidad y descendió el número de nacimientos. Esto va a llevar a que haya poca gente ya de por sí en las ciudades. Y la segunda causa por las cuales no había gente en las ciudades era una cuestión práctica. Era muy insegura la época feudal, por las razones que ya habíamos visto en la clase anterior. Entonces, esto va a llevar a que la gente no se refugie en las ciudades, sino que se refugie en los campos, en donde había señores feudales que los podían proteger. Segunda característica de la economía en la época feudal, era puramente rural, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el centro de la vida estaba en el campo, en estos señoríos rurales que nosotros habíamos visto. Entonces, el señorío rural era un lugar en donde los campesinos se autoabastecían, tanto a ellos como a los señores feudales. ¿Qué significa? Que la economía sea de autoabastecimiento o autosubsistencia. Que todo lo que yo necesito para vivir lo produzco dentro del señorío rural, no salgo para afuera. ¿Está bien? Entonces, yo necesito harina, ¿qué voy a hacer? Voy a plantar el trigo y después voy a ir al molino a moler el trigo y así tengo mi harina. Yo necesito ropa, me voy a coser mi propia ropa. ¿Está bien? No salgo para nada del señorío rural. ¿Esto qué implicaba? Implicaba dos cosas. Hay una cuestión muy importante a tener en cuenta en cuanto a la relación de vasallaje con el señor feudal. El señor feudal a mí me exigía que yo no me podía mover de mi tierra, ¿sí? Entonces yo estoy atado a la tierra del señor feudal, no me puedo mover. Es decir, todo lo que yo necesito lo tengo que producir ahí para mí y para el señor feudal. ¿Está bien? Pero eso me implicaba algo, que el señor feudal podía hacer lo que quisiera conmigo. Es decir, que si él me ponía un día un impuesto para, por ejemplo, usar el molino, yo tenía que pagarlo, ¿sí? Si el señor feudal decía que no se podía cruzar un puente sin pagar un peaje, yo tenía que pagarlo. Eso genera de que el campesino tenga cada vez más cargas impositivas sobre sí mismo, ¿sí? En los momentos en donde el señor feudal necesita más dinero, el señor feudal va a sacarlo de sus propios campesinos. ¿Está bien? Entonces, vamos a encontrar de que en esta época, ¿sí?, los señores feudales van a tener un absoluto dominio del campesinado sobre su territorio. ¿Y qué pasa si yo necesitaba algo que no podía producir bajo ninguna circunstancia en mi señorío rural? Se hacía el trueque. ¿Está bien? Entonces, lo que se hacía era con un señorío vecino, se intercambiaba. Yo tengo harina, vos tenés manteca, entonces, bueno, intercambiemos un poco de harina por un poco de manteca. ¿Está bien? Pero no había relaciones comerciales. Y esta es la característica más importante que tiene la época feudal. El comercio decae absolutamente. No solamente el comercio interno, es decir, el comercio entre las personas que viven en un mismo lugar o en lugares cercanos, sino que el comercio va a decaer a nivel de toda Europa. El Mediterráneo va a estar tranquilísimo. ¿Por qué? Porque no va a haber barcos comerciando de un país a otro, ¿sí? Vamos a realizar unas actividades en torno a esto. Espero que les guste. Nos vemos la próxima.